Encantada de estarnos, chicos, nuevamente aquí en Monterrey, Nuevo León. Y pues bueno, le doy la más cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Mar. Les quiero presumir su currículum. El doctor Miguel Ángel Mar Ruiz es gastroenterólogo, endoscopista y médico internista. Él tiene un posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UDEM. Es expresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León. Y pues bueno, el día de hoy nos hace el honor de estar aquí con nosotros. Bienvenido, Miki. Pues mi doctor Miguel Macron. Me siento muy halagado de que me hayas invitado a participar con este tema tan importante que a todo el mundo nos ha afectado en la actualidad, que es esta pandemia declarada el pasado mes de marzo por la OMS, y también, sobre todo, la cuarentena. La cuarentena que al día de hoy tenemos 73 días de la misma. Un 23 de marzo el gobierno federal declaró una jornada de sana distancia, que pues ya estamos en fase 3 y ya probablemente vemos un poquito de luz en este camino, pero pues esta cuarentena nos ha afectado a todos en diversos órdenes y sobre todo pues un área que es muy socorrida y un área que es de gran daño a nosotros, pues es el sistema digestivo. Platícame un poquito acerca de cómo se está viviendo ahorita la cuarentena en tu especialidad. Platícanos un poquito de cómo la gente lo está viviendo. Sí, la cuarentena esencialmente pues está afectando a tener desórdenes o alteraciones principalmente, y pues lo que es tu área, emocionales. Y las afecciones emocionales nos causan efectos psicológicos relacionados con estrés, relacionados con estado de confusión, estados de ira, que van a desembocar en factores estresantes. ¿Cuáles son los factores estresantes? Factores económicos, factores ambientales, miedo al contagio, cierta frustración, miedo a ser estigmatizado por la población si me contagio de coronavirus, pérdidas financieras, el alejamiento social, etcétera. Tú eres especialista en esta área, para ahondar más en el tema muy seguramente después, pero todas estas afecciones o todos estos factores psicológicos alteran nuestro sistema digestivo, la forma en que funciona nuestro sistema digestivo, y lo cual deriva en múltiples síntomas y múltiples manifestaciones que afectan nuestra vida diaria. ¿De qué manera afecta la cuarentena toda esta parte digestiva? Yo por lo que sé, la parte emocional se somatiza. Eso es lo que me imagino que tú también lo has visto en tu especialidad. ¿Cómo afecta todo este encierro, este estrés, esta incertidumbre? Porque ahorita vivimos en una incertidumbre y más en las relaciones de pareja también como que cargamos mucho. Yo he notado que, por ejemplo, si estás enojado, todo te lo tragas. Si tienes frustración, digo, o sea, como que aguanto, apechugo y hago que, o sea, todo eso se vaya acumulando. Obviamente eso somatiza en la parte digestiva. ¿Cómo afecta la cuarentena a mi sistema digestivo? Mira, voy a empezar a explicar un poco del origen de este problema. Nuestro sistema digestivo tiene cerca de 1 millón, Adriana, de neuronas, las cuales se encargan de la sensibilidad y del funcionamiento motor o de movimiento intestinal, gástrico, etcétera. Entonces, todo este sistema nervioso en conjunto se llama sistema mientérico o sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso es una vía de comunicación directa a nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso central. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro sistema digestivo, lo voy a llamar en general nuestro intestino, está directamente controlado por el cerebro. Tiene funciones autónomas, funciones de las cuales no tenemos voluntad, no decidimos sobre ellas. De tal manera que ante factores estresantes como los de la actualidad, a nivel cerebral se liberan sustancias que se llaman neurotransmisores en una tormenta, en un desorden, que directamente toman esa vía nerviosa, que es el sistema nervioso entérico, y hacen blanco en nuestro intestino. Hacen blanco en el estómago, hacen blanco en el esófago, hacen blanco en el colon, hacen blanco en el recto.
y de ahí se presenta una gama de manifestaciones. Esa es la forma en la cual los factores estresantes derivan en alteraciones digestivas. Ok, y dime, Miguel, ¿cuáles son los síntomas digestivos más frecuentes que ahorita tú tienes en tu especialidad? Los síntomas digestivos más frecuentes asociados a factores estresantes y más ahora con la cuarentena, como ya lo explicamos, son desde problemas de reflujo, problemas de acidez, problemas de agruras, problemas de mala digestión, lo que se conoce como dispepsia. También con mucha frecuencia se presentan alteraciones digestivas a nivel de abdomen bajo, o lo que conocemos comúnmente como colitis, ¿sí? Es un término coloquial para nombrar alteraciones relacionadas con un intestino irritable o un síndrome de intestino irritable. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede esencialmente debido a que esas sustancias liberadas en cerebro que toman la vía hacia el intestino por ese sistema desencadenan liberación de células de toda la mucosa intestinal o la piel que recubre el sistema digestivo, que son células que en esencia están preparadas para defendernos de algún agente nocivo o un agente infeccioso. Pero debido a este desorden en los estímulos descontrolados o incoordinados, a un desequilibrio, empiezan a alterar el movimiento del intestino, empiezan a causar una contractura, empiezan a causar espasmos, las sustancias que deberían de defendernos de lo extraño empiezan a inflamar nuestro propio intestino. Y esto deriva síntomas como inflamación comúnmente llamada, lo correcto es distensión, acúmulo de gases, dolores, cólicos. También cabe mencionar, Adriana, que recientemente se publicó una revisión de una revista médica que se llama Lancet en las últimas semanas, que menciona también, muy interesantemente, que las alteraciones del sueño, como ahora seguramente muchas personas sufrimos de insomnio o no sabemos qué hora es ni qué día es debido a la cuarentena, el mal dormir relacionado a dormir poco o dormir mucho va a derivar, por ejemplo, en estreñimiento. Se ha demostrado que las personas que duermen poco decimos menos de 7 horas, un hombre promedio, hombre, mujer, adulto normal, va a derivar hasta en un 60% en estreñimiento, ¿sí? Y un 30% de la gente que duerme mucho, que es más de 8 horas, también va a llevar a estreñimiento. ¿Por qué se presenta esta situación? Precisamente por una falta de equilibrio entre mecanismos reguladores entre el cerebro y el intestino. Miguel, una pregunta. Por ejemplo, cuando hay niños que tienen este problema de estreñimiento y que han notado que ahorita, no sé a tus hijos, porque Miguel también es papá de 2 hermosos hijos, y próximamente de un tercer bebé. No sé si tú has notado, como gastroenterólogo, que algunos niños que tienen este insomnio también generan mucho estrés y les cuesta trabajo, por ahorita la cuarentena, yo he visto que se estresan más con todas las tareas, porque les dejan un mundo de tarea, por ejemplo, mi hija está todo el día, creo que está más tiempo que el habitual. A los niños, ¿cómo les afecta esta parte en su sistema digestivo de la cuarentena? ¿Has tenido algún caso así? Sí, los niños, pues en esta cuarentena yo creo que son las personas que han sido más resistentes a esto, porque pues ellos se les privó prácticamente de toda su actividad escolar, social, no van a fiestas, no ven amiguitos, de repente estar en un salón de clases están frente a una computadora o a un teléfono celular, y ellos inicialmente son los más afectados en este punto de vista emocional. Y este trastorno emocional o este síntoma emocional los lleva principalmente a tener alteraciones evacuatorias, muy frecuentemente estreñimiento y también la misma falta de horarios o de actividades habituales hace que tengan desórdenes alimentarios. Estos desórdenes llevan a que coman de más o estén comiendo a veces comida chatarra si está disponible en su hogar, y eso también nos lleva a tener dolores del abdomen superior, dolores del estomaguito, que pueden pues también alterar sus actividades diarias. Como papá, como papá y como mamá, ¿cómo puedo detectar
que tiene un problema en el cual yo tengo que acudir contigo, con un especialista. Sí, en el niño como en el adulto hay algunos datos muy precisos que nos hacen parar las antenas, encender la luz roja, para ya no pensar solamente en una molestia o en algo pasajero, sino que tendremos que acudir a un gastroenterólogo especialista, ¿no? ¿Cuáles son? Síntomas que son persistentemente diarios, que antes no se presentaban, que no es mi hábito, por ejemplo, si yo evacuo todos los días de alguna forma en especial y de repente empieza a cambiar esa forma de evacuar, ese calibre de las heces, y más aún, si se presenta con sangre, son datos de alarma. Si tenemos ya dolores que nos impiden abdominales, hacer una vida normal, hacer nuestras actividades, también suelen ser datos de alarma. Si tenemos una carga genética o padre, madre, hermanos con cáncer, con enfermedades inflamatorias intestinales como CUS y como Crohn, también tenemos que atender los signos que tengamos, las molestias y atendernos, porque por lo general solemos minimizar los datos, las molestias, automedicarnos, tomar algún medicamento, ir sobrellevando la molestia o el síntoma, y desafortunadamente el diagnóstico suele ser muy tardío y ya cuando no hay mucho que ofrecer. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que no haya dolor intenso, incontrolable, algún sangrado de la región anal, rectal, o también inclusive puede presentarse vómito con sangre. Ok. Una pérdida de peso también, una pérdida de peso inexplicable también puede ser un dato de alarma. Perfecto. Perdón que te haya interrumpido. Es que hay una persona que nos está preguntando uno de tus datos, ahorita los vamos a dar. Y Gracias. el segundo es, ¿qué tanto te puede afectar el hígado graso en tu estado emocional? El hígado graso no es una enfermedad como tal. ¿Qué es el hígado graso? El hígado graso, en este caso, es una víctima. Una víctima de factores que están alrededor de nuestro organismo, de nuestro metabolismo, que derivan en que el hígado empiece a enfermarse, inicialmente con grasa. El hígado graso es el inicio de una enfermedad crónica hepática o una enfermedad crónica del hígado, que invariablemente, si no hacemos intervención, va a derivar a cirrosis y muy probablemente muerte. Entonces, volviendo a los factores que llevan al hígado graso, muy probablemente el paciente tenga obesidad, sobrepeso, muy probablemente tenga ingesta de alcohol o abuso de alcohol, muy probablemente tenga un problema de diabetes o problemas del azúcar glucosa no diagnosticado, inclusive también de colesterol. Entonces, si la pregunta es que si el hígado graso afecta a mi calidad de vida y probablemente pueda afectar mi estado psicológico, sí, porque seguramente el hígado graso está ocultando o enmascarando un grupo de enfermedades que han llevado a que se enfermen. Por ejemplo, me voy a detener un poquito en lo que acabas de decir, que es súper interesante, y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar la somatización de una enfermedad grave o mortal? Me encantaría que nos dijeras qué es una somatización para empezar y cómo podemos diferenciar entre una somatización y una enfermedad grave y cómo esto afecta en mi sistema tanto inmunológico, digestivo, etcétera. Sí, la somatización es la manifestación en nuestro cuerpo de un problema de raíz emocional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahora que estoy estresado, no he dormido bien, me preocupa el tema financiero, me preocupa mi trabajo, empiezo con dolor abdominal, con inflamación, empiezo con ardor en el estómago. Eso podemos en ese escenario mencionarlo como somatización. Claro, aquí tenemos que ser muy críticos en diferenciar una verdadera somatización, identificando los factores, de una enfermedad como tal. En el área digestiva o de gastroenterología, dividimos los trastornos en trastornos funcionales que derivan de un trastorno de somatización o un origen emocional o neurovisceral, como lo expliqué en un inicio, o un trastorno orgánico. El trastorno orgánico es en sí la enfermedad. Un ejemplo de trastorno orgánico es un cáncer de colon, por ejemplo,
que puede estar alterando la forma de evacuar, el calibre de las heces y haberme dado un sangrado evacuatorio al asearme. ¿Sí? Sin embargo, también ese síntoma de molestia abdominal que puede causar el cáncer de colon puede ser también parte de algo que malamente podríamos llamar una somatización, ¿sí? Que si me duele el abdomen, tengo cólicos, estamos ante un cáncer que va iniciando y haberlo tomado como una somatización y no haberlo detectado a tiempo. Ok. Emocionalmente, ¿qué te lleva a una somatización? ¿La acumulación, Miguel? Emocionalmente, pues son los factores que identifican a cada individuo en su vida diaria, ¿sí? El estrés, la angustia, la ansiedad, son factores que alteran nuestro sistema nervioso central, que derivan en producción de sustancias que impactan negativamente a la función intestinal. Ok, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta, ¿qué puedo hacer o dejar de hacer para evitar estos síntomas? O sea, porque ya nos mencionaste algunas enfermedades que son como muy comunes en la cuarentena. ¿Cómo podría yo como especialista, como terapeuta, poder guiar a una persona a decirle qué puede mejorar para estar más tranquilo en su sistema digestivo? ¿Cómo puedo yo hacerle? Porque la verdad es que yo entro en caos porque me dicen, es que, ¿qué hago para no tener esta colitis así excesiva? ¿Y cómo puedo yo manejar el estrés y que mi sistema digestivo pueda fluir más? ¿Hay alguna opción? Lo primero es saber si realmente se trata de una colitis, o lo que comúnmente conocemos como colitis, que es un colon irritable o síndrome de intestino irritable. ¿Cómo lo podemos saber? Si son síntomas persistentes, molestias persistentes, que no se alivian con algún producto que esté indicado por algún médico de primer contacto, persiste la molestia y más aún se agrava, esencialmente es acudir con el médico especialista para que estudie los síntomas, valora al paciente en todo su contexto. Y en el contexto me refiero a antecedentes en la familia, alguna predisposición genética de alguna enfermedad grave, también ver el entorno del paciente psicosocial. Sí. Perdón que te interrumpa. A ver, ¿nos puedes platicar cuál es la diferencia entre una colitis y una gastritis? Porque eso es como muy común. Bueno, solamente para terminar el punto anterior rápidamente, para tratar una colitis es estar seguro 100% de que solamente es una colitis, que es una alteración funcional y que no compromete una enfermedad grave. Esencialmente eso. ¿Y cómo se diferencia una gastritis o una colitis o lo que le mencionamos como las itis, ¿verdad? Llega el paciente a la consulta y menciona, doctor, tengo todas las itis, ¿sí? Colitis se refiere a los síntomas del abdomen bajo. El abdomen bajo es, vamos a decirlo así, abajo de la boca del estómago hasta la zona púbica. Esencialmente se centran en la parte debajo del ombligo y la persona que menciona colitis manifiesta inflamación del abdomen, alteraciones para evacuar, por lo general es estreñimiento, y ese estreñimiento cuando lo logra aliviar, alivia los síntomas de inflamación y de cólicos. Eso se le llama colitis coloquialmente. Y la gastritis se refiere a síntomas más superiores, síntomas más en la parte de la boca del estómago, en la área gástrica, que están relacionados con sensación de ardor en la boca del estómago, sensación de vacío, y ese vacío o ese ardor lo alivian por lo general al ingerir alimentos, ¿sí? Ingerir alimento da una sensación de alivio, de frescura. Eso podemos mencionarlo como, en general, como gastritis. Ok. Entonces, tú dices que asistir con un gastroenterólogo es cuando yo estoy seguro que tengo una colitis. Entonces necesitaría tener estos síntomas para poderlos acudir ya contigo. Si tengo molestias que no se quitan y que son frecuentes y la intensidad de las mismas ha ido en ascenso, es mejor estar seguros que solamente se trata de una colitis comúnmente llamada y no una enfermedad grave, ¿sí? Si diagnosticamos por medio de una historia clínica dirigida y estudios dirigidos a cada paciente que no se trata de ninguna enfermedad grave, entonces sí, revisar el backup emocional del paciente o el entorno psicosocial, el entorno familiar,
para identificar, y pues esa es tu área, tú eres la especialista en este sentido, para identificar qué factores emocionales están llevando a que tengan manifestaciones digestivas. Parte de los pacientes que yo he visto, cuando yo no trago una situación, no tolero a una persona o circunstancia, hace que luego tenga algún síntoma en el estómago. Eso no, Sí. O sea, a grosso modo, y estoy hablando de manera general, que es lo que normalmente acontece a una somatización o una sintomatología grave. Ahorita lo que he visto con mis pacientes, he visto mucho ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es como estar angustiado todo el tiempo por el futuro. Y he visto mucha somatización y que están recurriendo mucho con un gastroenterólogo. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? ¿Qué sabes aparte de lo poquito que yo sé con respecto a las enfermedades y cómo se somatizan? Sí, en este caso, como lo mencionaste, pues la somatización involucra solamente un trastorno derivado del eje cerebro-intestino, ¿sí? Tengo un factor ahí desencadenante de esa inquietud, de ese pendiente, de esa angustia, de esa ansiedad. Deriva finalmente molestias digestivas, como en este caso lo estamos viendo, aunque también involucra a todo el cuerpo, a la piel, al sistema urinario, etcétera, pero en este caso estamos hablando de lo digestivo. Deriva en lo digestivo, entonces identificar el factor que está detonando esto, porque como bien lo mencionaste, y de hecho hay algunas frases que seguramente todos hemos leído o escuchado que dice, hazle caso a tu mejor consejero, que es el intestino, ¿sí? Wow. Cuando tenemos una impresión, una noticia o tenemos que decidir algo, seguramente tenemos una sensación abdominal, ¿sí? Sensación gástrica. De ahí viene ese dicho de las mariposas en el estómago, ¿no? Las mariposas en el estómago se refieren a una sensación de placer derivada de una emoción grata, por ejemplo, ¿sí? Interesante. Entonces, es un ejemplo de ese eje neurovisceral que se está manifestando. Hay otras personas que se asustan por alguna razón, intempestivamente, y van a correr al baño por diarrea. Es otra manifestación del eje neurovisceral, pero representada en el intestino, ¿sí? Súper interesante, wow. Bueno, decirte dos cositas. Haciendo un lado el tema de estrés por la cuarentena, tengo desde hace años una situación de digestión lenta. Y si le sumo algo de estrés, comidas irritantes, me causa inflamación gastro y ocasionalmente intestinal. ¿Requiere algún tratamiento o procedimiento especial como probióticos, etcétera? Bueno, vamos aquí a dividir la respuesta en dos puntos. Okay. Número uno, sería interesante ver el entorno del paciente. El entorno del paciente me refiero a qué tipo de alimentación lleva, si tiene alguna enfermedad agregada, diabetes, colesterol, hipertensión, también el tema emocional, porque todos los factores pueden derivar en sus manifestaciones, ¿sí? Aquí lo importante, y vuelvo a reiterarlo, perdón que sea incisivo, es encontrar e identificar el origen. ¿Cuál es el origen de mis síntomas, de mis manifestaciones? Porque si no tenemos origen no podemos tratarlo. Y al respecto de los probióticos, o si de los probióticos como tal, últimamente, en la última década, los últimos 5 años, se han estado desarrollando múltiples investigaciones al respecto y se han ya hecho parámetros o conceptos que nos hablan de que los microbios o las bacterias que habitan nuestro intestino, ¿sí? Y que de alguna forma tratamos de mantener un equilibrio ingiriendo cierto tipo de probióticos que están disponibles en todas las presentaciones, esa masa bacteriana, que ahora se llama microbioma intestinal, ya no se llama flora bacteriana, esa masa bacteriana más o menos constituye 1,5 kilos de bacterias en nuestro cuerpo y tienen funciones, desde funciones de defensa de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, tienen funciones reguladoras de glucosa, de colesterol, tienen funciones también neurológicas, están asociadas al sobrepeso o obesidad. Me refiero a que sí es importante ver qué entorno puede tener el paciente en cuanto a una falta de equilibrio en esas bacterias que se llama disbiosis, que le esté también produciendo síntomas, por supuesto que sí.
son dos áreas muy importantes para investigar. Ok. Tengo otra pregunta. ¿Qué relación existe cuando tienes problemas digestivos con dolores de cabeza frecuentes, sobre todo después de comer? Sí, esa relación que expliqué entre el cerebro y el intestino o el estómago va a derivar en una gran cantidad de síntomas o molestias. Todo lo que pase a nivel cerebral, ¿sí? Se va a representar a nivel digestivo, gástrico o intestinal. Y todo lo que pase a nivel gástrico o intestinal se puede representar a nivel cerebral, manifestado como un dolor de cabeza, ¿sí? Cualquier alteración que tengamos de gastritis, de mala digestión, de dispepsia, puede derivar en dolores de cabeza o cefalea. O si un paciente, por ejemplo, sufre de migrañas o dolores de cabeza frecuentes, también puede tener una representación en el estómago o en el intestino manifestado con dolores o molestias. Es un eje bidireccional. Muy interesante lo que me acabas de decir. Lo que yo sabía, un pensamiento choca con una emoción. Debo, pero no quiero. Quiero, pero no está bien. Necesito, pero no es correcto. Entonces, trona la cabeza. Es como ti. Entonces, me cuadra mucho lo que me estás diciendo con la sensación de placer. Todo el sistema bidireccional está relacionado con esta parte también de el disfrute. No sé si estés de acuerdo conmigo, porque comer tiene que ver con una parte afectiva y una parte de sentirme bien. Entonces, debo de comer, pero yo no estoy bien en ese momento, estoy estresado, estoy fastidiado, estoy frustrado, entonces la comida tampoco me va a caer bien. Si yo tengo estrés o tengo una persona que ya me tiene hasta aquí, ¿verdad? Y en ese ya me tiene hasta aquí, ¿cómo va a afectar mi sistema digestivo? Se puede crear un círculo vicioso como lo manifestaste. Tengo estrés, ¿qué me causa placer? O tengo inquietud, ansiedad, ¿qué me causa placer en este momento? Comer. Pero como de forma en abuso, ¿no? Entonces, abuso de la comida, abuso de los elementos de la comida que esencialmente nos pueden causar malestar, se deriva un aumento del volumen del estómago, el estómago empieza a protestar, empieza a darme dolores o náuseas, inclusive hay gente que puede llegar a vomitar, vomito, me siento mal y eso me preocupa. Y esa preocupación se incrementa, me estresa más porque puedo pensar que tengo algo malo, me va a pasar algo malo, voy a morir pronto, y se desencadena de nueva cuenta un efecto nocivo en nuestro estómago. Y ahí es un círculo vicioso. Si yo dejo de comer, y como decimos aquí en el norte del país, y como puro mugrero, o sea, chatarra, papitas, o sea, como comidas muy grasosas, y sé que probablemente tenga una connotación en mi estómago, ahí cómo puedo yo evitar un poquito porque son hábitos, me imagino que tú como gastroenterólogo sabes que las personas tenemos hábitos alimenticios. Entonces, ¿tú cómo ayudas como especialista a que rompan esos hábitos? ¿Cómo podría yo ser mortal, no doctor como tú y especialista? ¿Cómo puedo romper mi hábito de esta mala alimentación? Esa pregunta es muy interesante porque el mismo mal hábito de alimentación o la mala alimentación puede derivarnos en toda esta gama de molestias abdominales. Si una vez estudiado el paciente identificamos que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene algún trastorno emocional realmente importante, pero si tiene un trastorno de alimentación, tenemos que tratar ese trastorno de alimentación para evitar toda la cascada de eventos que ya mencionamos. ¿De qué manera se puede tratar un trastorno de alimentación o una mala alimentación o alimentación desordenada que es muy común en nuestro ambiente citadino por lo general e importantemente? Yo siempre me apoyo con gente especializada en la de nutrición, ¿no? En la de nutrición, es un paciente obeso, gente especializada en el área bariátrica, para que tengamos un equipo multidisciplinario y podamos abordar al paciente de forma enfocada, de forma individual y profesional, para solventar todos los problemas. Una pregunta. Desgraciadamente a mi mejor amiga le habían diagnosticado cáncer de colon y va en relación a lo que tú me estás diciendo. Y ella empezó a trabajar las emociones. Y de repente, así como que de la nada, bajó muchísimo su enfermedad, te puedo decir que del 100 a un 10%. ¿A qué se debe?
Sí, de hecho, en el área oncológica, y lo dirán mis buenos amigos oncólogos, lo podrán afirmar, hay diversos estudios que han observado, han estudiado esencialmente al paciente oncológico en cuanto a su backup emocional o psicológico. Uh-huh. Y si han encontrado alteraciones psicológicas, las han tratado, han ido a terapia al mismo tiempo que una terapia oncológica, y en ese grupo de pacientes se ha visto una mejor respuesta a los tratamientos oncológicos o inclusive una remisión completa o una remisión a más temprano tiempo que lo habitual. ¿Por qué? Esto está relacionado también con lo que ya mencionamos. La alteración emocional deriva en liberación de sustancias cerebrales que pueden equilibrar nuestro sistema inmunológico, el cual está en desequilibrio en problemas oncológicos. Recordemos qué es un problema oncológico o qué es un cáncer. Un cáncer es cuando crece en nuestro cuerpo una célula de manera desordenada y toma actividades o funciones también que no le corresponden, ¿sí? Empieza a invadir la célula de un órgano y de ahí puede pasar a otros órganos. Entonces, la oncología tiene una base inmunológica y la inmunología tiene una base emocional probada también. Entonces, el paciente oncológico también es un paciente que tiene que ser tratado por múltiples disciplinas, entre las cuales está también el área psicológica. Y si tenemos un paciente oncológico con una área psicológica saneada, son los que, por lo general, tienen una tendencia a responder mejor a los tratamientos o a las remisiones del mismo cáncer. Wow, súper interesante. Ahora, otra pregunta que me habían pedido que te hiciera es, si yo trato mi ansiedad, es decir, esta alteración de todo el tiempo estar angustiado, ¿cómo puede mejorar mi sistema digestivo? Como bien lo decías, algunos tienen, es que no me acuerdo cómo se llama, colon irritable, ¿sí se llama? Colon irritable, sí. Okay. ¿Nos quiere decir que es colon irritable? Es que esta persona tiene colon irritable. No sé cómo. Sí, el colon irritable es un diagnóstico que mencionamos o llamamos en medicina de exclusión. ¿Qué es exclusión? Cuando ya a ese paciente investigamos o descartamos una enfermedad. Cuando descartamos una enfermedad como tal y continúa con síntomas, ya le podemos diagnosticar como un paciente con un colon irritable o un síndrome de intestino irritable, ¿sí? Y ya identificado ese paciente, podemos tratarlo en base a los síntomas, en base a factores ambientales, en base a factores alimentarios. Y también, como lo mencionó uno de nuestros invitados esta noche, también hay un área en estudio, en investigación, que ha demostrado que el desequilibrio de las bacterias intestinales o el consumo de probióticos, en específico algunos probióticos, pueden mejorar los síntomas de ese colon irritable. Ok, muy bien. Tengo otros comentarios. Dice Bárbara Valle Nájar, en verdad que la gastritis nos da por malpasarnos, ¿cierto? Es parte del estilo de vida, claro. Es parte un mal estilo de vida, de malos hábitos. Ok. Ante todo, muchas gracias por darse el tiempo de enseñarnos. Tengo una consulta. Tengo 30 años, cuido bastante mi alimento en lo posible, trato de que sea natural y saludable. Hago deporte. Mi consulta es que no sé qué es y qué origen tiene, que tengo un pequeño bultito en el ano y a veces que tengo estreñimiento, tengo sangrado y lo siento como una herida. ¿Qué me recomienda? ¿Cuál es el tratamiento que debo de recibir? Gracias. Le recomiendo que acuda con su médico, que acuda con el médico especialista para que la revise, porque esa alteración que nos señala nuestra amiga puede tratarse de un hemorroide que es una enfermedad benigna no grave, okay, en un inicio, o puede tratarse de un cáncer de recto o cáncer de ano también. Hay una gama de posibilidades muy grande, pero lo principal es diagnosticar. La mejor recomendación es que no se automedique, que acuda con su médico. Ok, ven con el doctor Miguel Mar, por favor, el mejor de todo el mundo mundial. Ok, Evaristo García, agradezco mucho la respuesta a mi pregunta y en correspondencia a la observación hecha, mi tipo de alimentación es baja en grasas, alcohol, irritantes y comida chatarra. La verdad, regularmente me siento muy bien, pero con la presencia de los síntomas mencionados, entonces debería asistir con un gastroenterólogo para buscar la causa raíz. ¿Por dónde empezaría? ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación es que vayas con el doctor Miguel Ángel Mar. Por favor,
Doctor Miguel Mar, ¿nos puedes dar tus teléfonos? Como quiero, te los voy a anotar en mis redes y tus contactos, por favor, para estarlos Sí, mencionando como lo están pidiendo. sí, el teléfono del consultorio es 1522-8300, 1522-8300. Mi correo a su disposición, drmiguelmar, todo junto, @gmail.com. Y mis redes sociales, Instagram y Facebook, drmiguelmar.gastro, drmiguelmar.gastro directamente, y nos ponemos en comunicación al instante. Ok, perfecto. Marco González, siempre en las mañanas cuando me levanto, siempre existe una sensación de náuseas y vomito exceso de saliva. ¿Está relacionado con reflujo? Sí, puede ser una causa de varias. Sí, puede ser una causa el reflujo de esas manifestaciones también. Bueno, no sé si estés de acuerdo conmigo. Digo, podemos, como especialistas, porque me incluyo, a veces dar como una general, porque a veces me preguntan y digo, híjole, o sea, es que necesito revisar a detalle, ver antecedentes familiares, si hay que hacer una revisión física, pues tiene que, en mi caso como sexóloga, asistir con un urólogo o con una ginecóloga. Me imagino que tú estás dando como que una posible respuesta, pero sí necesitarías revisarlo, ¿cierto? Sí, 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 definitivamente. La náusea y el vómito no son datos normales, o sea, no es una normalidad. Está sucediendo algo en su cuerpo que está manifestándose de esa forma. Si me preguntan si puede ser un reflujo, sí puede ser un reflujo ya grave que esté ocasionando esa manifestación. Sin embargo, también existen otras posibilidades que tenemos que investigar. Tengo una pregunta. Si una persona siempre está ansiosa, está alterada, está angustiada, te lo digo por mis pacientes, ¿no? Súmale la cuarentena, te juro que he tenido de pacientes, como tienes una idea, o sea, porque Sí, históricamente he tenido más pacientes, porque tengo muchos cursos, pero ahora como especialista he tenido mucho paciente en línea y sobre todo me manifiestan, te reitero, esta parte gástrica. Sí es un cúmulo que me puede llevar a esto, por ejemplo, del reflujo, a la gastritis crónica, al cáncer de colon, sí, te lo digo porque, o sea, se dispararon esas enfermedades, impresionante. sí, principalmente el tema emocional puede derivarnos en múltiples síntomas digestivos. Pero sí una enfermedad como tal que puede tener aumento de síntomas o molestias o agudizarse, que es una enfermedad inflamatoria intestinal llamada CUSI. Pacientes que tienen CUSI ya diagnosticado y que están en control ante eventos emocionales, estresantes, angustiantes, pueden tener otra vez manifestaciones de su enfermedad o salir del control que ya tenían. Es una enfermedad que sí hay investigación al respecto, de que sí el tema emocional puede derivar en una exacerbación, así le mencionamos, o que presente molestias. El resto son síntomas digestivos generales que si no estaban presentes antes de la cuarentena, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, puede tratarse de algo benigno o algo funcional. Sí, que claro, no tengo por qué aguantármelo aunque sea funcional, ¿verdad? Hay recursos para tratarlo, ya sea con medicamentos, cambiando hábitos de alimentación, de buen dormir, hábitos de esparcimiento. Una terapia psicológica definitivamente está bien indicada también en estos casos. Me refiero a todo el entorno del paciente que tiene que ser evaluado. Hay personas que se aguantan, ¿verdad? Sí, también hay personas que normalizan los síntomas y pues no debe ser así, no venimos al mundo a sufrir, ¿verdad? Venimos a disfrutar. Ok. Exacto. ¿Y, ¿Y por qué crees que se aguanten tanto en la parte gástrica? Mucho tiene que ver el tema cultural, ¿sí? En México, principalmente, y más el hombre, teme mucho voy a hablar de ejemplos de pacientes, teme mucho hablar de que sangré al evacuar, doctor, que se me sentí una bolita en la región anal, inclusive teme decir que le duele el abdomen o tiene una molestia tal que le impide hacer actividades porque van a decir que pues no soy una persona fuerte o no soy un macho, ¿verdad? Sí. Me refiero a como ejemplo del tema cultural. Sí, hay gente que estos datos los minimizan o peor aún, se automedican
se tratan la molestia o el síntoma, pero no están tratando la enfermedad. Y esa enfermedad, si es grave, al final del día puede ser no curable. ¿Sí? Entonces, no hay por qué minimizar síntomas, no hay por qué minimizar molestias, sobre todo no debemos minimizar sangrados. El sangrar de cualquier parte del cuerpo es un dato que nos obliga a estudiarlo, a manifestarlo, a compartirlo con su profesionista de la salud, con su médico especialista y a investigarlo. Perfecto. Ok, 3 recomendaciones que nos pudieras dar para poder mejorar nuestro sistema digestivo ahorita en la cuarentena. Número 1, querernos mucho. ¿En qué sentido? Hábitos. Hay que observar buenos hábitos, tener nuestro tiempo de sueño, tener nuestra alimentación. Yo sé que es difícil, lo sé porque pues soy papá, estoy también en cierta forma en cuarentena. Es difícil en este tiempo llevar una alimentación totalmente cuidada o balanceada. Es difícil tener las horas de sueño completas, pero en general es cuidar nuestro cuerpo, porque si no lo cuidamos nosotros, nadie lo va a cuidar. Número 2, escuchar a nuestro cuerpo. Cuando tengamos un síntoma, una molestia, una manifestación, nuestro cuerpo nos está diciendo que pasa algo, ¿sí? Y número 3, buscar un profesional para atendernos. Esas 3 premisas son importantes. Querernos, escucharnos y buscar a alguien que nos ayude. Me encantó. Querernos, escucharnos y buscar a alguien que nos ayude, por favor. ¿Sabes qué me voy a robar? Esto, querernos, escucharnos y buscar a alguien que nos ayude. Nos comenta Miguel Muñoz Reyes, a mí me pasó hace 8 años, fui con un proctólogo y me dijo que son fisuras anales. Lo resolví tomando agua natural suficiente, alimentos con mucha fibra y una sal especial que no recuerdo su nombre. Gracias a Dios ya no tengo ese problema. Perfecto. Como bien lo dices, excelente. Es un buen ejemplo, ¿sí? Un buen ejemplo de éxito. Escucharnos y atendernos. Buscar a alguien que nos ayude. Y por favor, busquen al doctor Miguel Ángel Márquez. De verdad, aparte es una lindísima persona y cuida mucho a sus pacientes. ¿Nos quieres repetir otra vez, por favor, tus redes sociales y dónde podemos contactarte? Sí, mis redes sociales, Instagram y Facebook es drmiguelmar.gastro, drmiguelmar.gastro. Mi correo electrónico drmiguelmar@gmail.com y el teléfono es 1522-8300. A sus órdenes y encantado de recibirlos, ayudarlos y sobre todo de fomentar la salud. ¿Dónde está su consultorio y si estás consultando en presencial? Sí, tengo consulta presencial que en este momento está limitada por el confinamiento, pero también tengo consulta a distancia. Por las mismas redes sociales podemos contactarnos y ya programar una consulta a distancia. Ok, ¿dónde está tu consultorio? En el Centro Médico OCA, ahí en el centro de Monterrey, ahí estamos ubicados. Perfecto, pues nos queda como que súper bien OCA. Tengo una pregunta. Por ejemplo, voy a hablar de mí. Yo tengo un sistema digestivo padrísimo, padrísimo. O sea, la verdad es que me encanta mi sistema digestivo. Y te digo, yo no sé qué es una colitis y una gastritis. ¿Cómo puedo yo mejorar aún mi sistema digestivo teniendo yo un hábito sano, ¿no? ¿Cómo puedo todavía decir, tengo que revisarme de vez en cuando? Hay una manera que yo pueda decir, sabes que tienes que ir cada 6 meses al gastro, o, bueno, me dice, estaba revisando que eres internista, yo no sabía que eres internista, entonces también tenemos que hacer un programa para esa especialidad súper interesante, el médico internista. Ok, ¿cómo puedo yo mejorar mi salud? Sí, es un muy buen ejemplo. Tú que no tienes manifestaciones digestivas, eres un entre mil, ¿verdad? Como dice una canción. Lo recomendable aquí es que al momento de que tengas un síntoma, una molestia, estar al pendiente del mismo. Y si esa molestia no es transitoria, me refiero a 1 o 2 días, si se presenta reiteradamente, acudir a revisar, porque eso no es normal en ti. Voy a poner un ejemplo. El uno evacúa todos los días, va al baño bien, evacúa satisfactoriamente. En los siguientes días ya dejé de evacuar todo a diario,
y mis heces se volvieron acintadas, son bolitas o batallo para evacuarles. Ahí se presentó un cambio en tu hábito, un cambio en tu forma de evacuar. Hay que ir al especialista a revisarlos. Es un ejemplo. Cuando cambia tu hábito, cuando cambia tu estatus de salud. Otra razón es que si tienes carga genética o familiares directos con alguna enfermedad digestiva grave o crónica, también acudir a revisarte porque tú tienes predisposición genética también a padecerla, a tenerla. Y número 3, respecto a los check-ups, cuando son pacientes o personas sin enfermedades, por lo general, en el tema digestivo, tenemos que hacer una revisión entre los 40 y 45 años, ¿sí? Puede ser una revisión a una consulta médica, puede ser una revisión con estudios de laboratorio, o puede ser una revisión, si ya el paciente lo amerita, con estudios endoscópicos. ¿Qué son los estudios endoscópicos? Es revisar tu sistema digestivo por dentro, por medio de la camarita que todo el mundo conoce, y esa camarita nos puede ayudar enormidades en diagnosticar problemas de cáncer, por ejemplo, que puede ser lo más grave a la postre, y dentro de los cánceres del sistema digestivo, el cáncer de colon está siempre a la mano del diagnóstico, y el cáncer de colon es uno de los cánceres que tienen un muy buen pronóstico y se detectan a tiempo. Excelente. Ok, ¿las itis son estacionales o irreversibles sin operación? Que no necesitas una operación. Si es un problema de gastritis y colitis, no, definitivamente no. Estamos hablando de un término coloquial para referirnos a un problema funcional, un problema pasajero, un problema que está originado en temas alimentarios, emocionales. Doctor Miguel Ángel Mar, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros y claro que te vamos a volver a invitar. Me encantaría invitarte como especialista en endoscopía y posteriormente en medicina interna, porque la verdad es que nos hace muchísima falta para que nos ilustres con todo ese conocimiento. La verdad es que yo resolví muchas de mis dudas. Por favor, sugiéranos temas al doctor Miguel Mar. ¿Nos puedes repetir, por favor, tus redes sociales, tu número de consultorio, por favor? Sí, mis redes sociales, drmiguelmar.gastro, drmiguelmar.gastro, y el teléfono es 1522-8300, 1522-8300. A la orden, encantadísimo de saludarnos, atenderlos, ayudarnos mutuamente. Para las personas que, por ejemplo, están en otros países, porque nos ven en todos lados, los puedes atender también en línea, ¿no? Sí, claro, podemos agendar una asesoría en línea. El contacto es mis redes sociales o mi correo, drmiguelmar@gmail.com, y ya nos ponemos de acuerdo, por supuesto. Muchas gracias a todos, encantado. Cualquier duda, inquietud que tengan, tienen mis redes sociales y espero que pronto nos vamos a ver por este canal. Y te felicito, Luna, muchísimas gracias y gracias a tu público. Saludos a todos, síganse cuidando, que pronto saldremos de esto. Muy buena noche. Muy buenas Hasta noches. Pronto. Que estén muy bien. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Adiós.